Primera de Juan, capítulo 3, 18 al 24. Amén. O que dice así la palabra de Dios, léalo conmigo, vamos a leerlo todos juntos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a orar, hermanitos. Amén. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor, por la vida que nos das. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Te pedimos que a esta hora, Señor, que vamos a meditar en tu palabra, podamos ser edificados, podamos ser bendecidos y que podamos ser, sobre todo, Señor, desafiados a, como dice tu palabra, ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Bueno, ya hablamos acerca de tres cosas interesantes en las últimas semanas. Hablamos acerca de que esto de ser cristiano es un asunto de amor o de muerte. Amén. Y de las semanas anteriores hablamos acerca del asesinato. Decíamos que a veces no necesitamos matar a una persona físicamente hablando, sino con deseárselo ya somos culpables de ese pecado. Hablamos acerca del odio también como una actitud que es incorrecta para con Dios y para con los hermanos. A veces nuestro odio hace precisamente que matemos a un hermano. Y hablamos la semana pasada de la indiferencia. ¿Se acuerda que hablamos de la indiferencia? Bueno, esta noche vamos a hablar del amor cristiano. Diga conmigo, amor cristiano. Hay un dicho de hace muchos años que usted quizá lo escuchó, o algunas veces usted hasta demandó eso: hechos, no palabras. Amén. El amor cristiano es un amor que se debe de expresar con hechos y no con palabras. El amor verdadero significa amar de hecho y en verdad. Son dos cosas que van ligadas. Lo opuesto a de hecho, a la expresión de hecho, lo opuesto a eso es de palabra. Y lo opuesto de en verdad es de lengua. Es decir, ahí hay un contraste. Tenemos que amar, como dice, de hecho y en verdad. Lo opuesto a de hecho y en verdad es de nada más de palabra y de lengua. Amén. Entonces, usted y yo tenemos que considerar que el amor cristiano, diga conmigo otra vez, amor cristiano, es con el que usted y yo tenemos que amarnos y que nos hace tanta y tanta y tanta falta. En los versículos 15 y 16 del capítulo 3 de Primera de Juan, vemos un ejemplo del amor de palabra. Ahí lo vamos a ver. Dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Eso está en Santiago 2, 15 y 16. Apúntelo. Santiago 2, 15 y 16 dice así: el amor de palabras simplemente significa hablar de una necesidad, pero el amor de hecho significa hacer algo para suplir esa necesidad. Amén. Si está conmigo, mire, el hecho de que usted y yo reconozcamos que hay una necesidad, el hecho de que usted y yo hablemos de que hay una necesidad y que descubramos y veamos que hay algunas personas que tienen una necesidad, eso no quiere decir que nosotros ya estamos bien. Es más, déjeme ir un poquito más allá. El hecho de que usted y yo sepamos que hay una persona o unas personas que tienen una necesidad,
Y aún oramos por esas personas para que Dios les ayude en esa necesidad. La verdad, usted y yo estamos hablando nada más de lengua, de palabra. Porque el amor cristiano nos tiene que llevar a usted y a mí, que cuando vemos la necesidad en una persona, tenemos que actuar. De hecho, y en verdad, ese es el amor que usted y yo necesitamos empezar a desarrollar. No que los demás desarrollen para conmigo, porque esa es siempre la actitud que tenemos todos. Pues es que yo soy nuevo. Y esperamos que los demás nos expresen ese amor de hecho y en verdad, porque yo soy nuevo. No, todos nosotros, por alguna manera, de alguna manera, como hemos recibido el mismo amor de Dios a través de Cristo, no estamos hablando de cantidades, sino de la calidad de amor. ¿Cuántos han recibido el amor de Dios? ¿Usted cree que Dios le ha dado más amor a unos que a otros? ¿Usted cree que porque uno tiene una semana de cristiano y el otro tiene 20 años de cristiano, ese tiene más amor de Dios? No, mi hermanito, es la misma cantidad y la misma calidad de amor. Y es ese amor que usted y yo tenemos que empezar a desarrollar y que tenemos que empezar a expresar para con nuestros hermanos. No porque hablamos acerca de una necesidad u oramos por una necesidad, nosotros ya cumplimos nuestro deber. No. El amor, el verdadero amor, involucra más que palabras. Requiere acciones sacrificadas. Casi no nos gusta a nosotros eso, hermanito. Amar de lengua es lo opuesto a amar de verdad. Significa amar hipócritamente. Amar de verdad es amar a una persona de manera genuina. Amén. Cuando hablamos de palabras solamente estamos siendo hipócritas. Cuando amamos verdaderamente estamos siendo genuinos. Y si usted se acuerda, el estudio de Primera de Juan tiene ese título, Genuinos en Cristo. Amén. Desde el primer estudio de Primera de Juan, yo le dije que el tema de todo el libro, la primera carta de Juan, era ser genuinos en Cristo, verdaderos. Amar de palabra nos hace ser hipócritas, falsos. Cuando amamos de palabra, eso es lo que nosotros somos. Pero cuando amamos de verdad, con hechos, entonces estamos siendo genuinos. Yo no sé si usted ha conocido personas que de voladita las ve y dicen, no, hombre, este es más falso que un billete de $3, ¿verdad? ¿Le gusta a usted la compañía de esas personas? ¿Le gusta? No, cuando uno ve a una persona así que es falso, le saca la vuelta, ¿verdad? Pero mire, ¿por qué no decirlo de una manera muy real? Muchos nos sacan la vuelta. ¿Verdad? Tenemos que empezar a tener una perspectiva diferente acerca de lo que es el cristianismo. No es de allá para acá, es de aquí para allá. Porque ya vino de allá para acá. Tenemos que empezar a amarnos de una manera genuina. A las personas les atrae el amor genuino, pero rechazan la expresión artificial. Mire, si a usted lo busca la gente para estar con usted, para convivir con usted, créamelo, va por buen camino. Una de las razones por las que los pecadores seguían a Jesús es porque ellos estaban seguros de que Jesús los amaba. La gente más perversa, más pecadora del tiempo del Señor, los seguían. ¿Saben por qué? No porque les daba de comer nada más, no porque les sanaba a sus enfermitos, sino porque ellos se sentían aceptados, no se sentían rechazados como los religiosos de su tiempo hacían con ellos. Los aceptaba, los amaba, y ellos al saberse amados por el Señor, por eso iban con Él. Ahí en Lucas 15, 1, 2 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Lo peorcito de la sociedad se acercaba con el Señor. ¿Saben por qué? Porque ellos percibían que Jesús les amaba. La gente se va a acercar a usted y a mí en la medida que vean que nosotros les amamos con el amor de Dios que ya hemos recibido.
Mire, para ser muy honestos usted y yo, ¿verdad que hay algunas personas que nos cuesta mucho trabajo amarlos? ¿Verdad que sí? Aquí entre nos, hermanos, o sea, hay algunas personas que nos cuesta muchísimo. Ay, Dios mío. Hay algunas personas que nos cuesta mucho trabajo amar. Pero ¿no es cierto que a Cristo le costó la vida amarnos a usted y a mí? ¿O usted cree que somos muy fáciles de amar? No, Jesús dio su vida misma por amor a usted y por amor a mí. Se sacrificó por amor a usted y por amor a mí. El amar sacrificadamente, mi hermano, nos trae muchos beneficios. Pero no es por el beneficio que nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos. Ay, pues, por la Biblia dice que si amo a mi hermano, el Señor me bendice. Pues lo voy a amar. Pero no porque quieres la bendición, sino porque quieres ser obediente. Porque quieres agradar a tu Señor. No busquemos la bendición, sino busquemos agradar al Señor de la bendición, que es mejor. No nos conformemos con las migajas, sino sentémonos a la mesa con el Señor. Amén. Nosotros tenemos que asegurarnos que amar es genuinamente, no porque buscamos que nos lo correspondan o que el día de mañana nos lo aprecien y nos lo paguen. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Amén. Y este principio no solamente se aplica a lo material, sino también a lo espiritual. En la medida que usted y yo damos, vamos a recibir. Amén. Pero la intención de principio no es que demos con el propósito o la finalidad de poder recibir, porque mire, muchas veces usted no va a recibir aunque usted dé mucho. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de dar amor. Pero quizá usted no se da cuenta que a la larga, aunque usted no recibió de la persona que usted le dio, esa persona le va a dar a alguien más que le hacía más falta que a usted mismo. Tenemos que dar desinteresadamente, tenemos que amar desinteresadamente, no buscando la bendición. Existen 3 bendiciones y rapidito las voy a tocar. Para usted y para mí, si practicamos el amor cristiano. ¿Cuántos la quieren, hermanitos? Mire, número 1, diga conmigo, seguridad. Ayer me habló un hermanito, me mandó un mensaje, dijo, oiga, híjole, fíjese que no voy a poder llegar al compromiso que teníamos porque me robaron mi camioneta. ¿Cómo? Sí, dije, ay. No, hombre, ya al ratito me dijo, ¿sabe qué? Se la llevó la grúa. Y dice que no le dio, jamás hubiera él pensado que le hubiera dado tanto gusto saber que su camioneta se la llevó la grúa. O sea, ya estaba resignado a que se la habían robado. ¿Por qué será, hermanito? Porque no hay seguridad de ese tipo ni de ningún tipo, ni allá ni aquí. Pero cuando usted y yo amamos genuinamente, entonces tenemos esa bendición de la seguridad. Dice el versículo 19-20, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Fíjese qué interesante es esto del corazón. Dice la Biblia que engañoso más que todas las cosas es que el corazón. ¿Sabe por qué? A veces nosotros nos dejamos llevar muy fácilmente por nuestro corazón, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. A veces no somos capaces de amar a nadie porque nos sentimos que no somos dignos, porque nadie nos ama a nosotros. Dice la Biblia que si usted y yo hemos venido a Cristo, tenemos la seguridad de que somos amados, de que somos aceptados. Aunque el corazón, el sentimiento, la emoción nos diga otra cosa. Algunas veces mire, una persona viene a Cristo y cometió muchos pecados, o cometió pocos pecados, se lo voy a poner así. Pero esa persona antes de venir a Cristo iba camino ¿a dónde? No hay más. ¿Está de acuerdo conmigo? Usted y yo íbamos para allá.
Pero un día Cristo tuvo misericordia de nosotros, nos salvó y aquí estamos y gloria a Dios por eso. Amén. Pero algunas veces las mismas personas somos muy duros con los hermanos que se han arrepentido. ¿Cómo? ¿Se hizo cristiano? Nah, yo no creo. Ese cristiano, tú no sabes. Y empiezan a sacarle todos los trapitos a uno. Bueno, hasta cosas que uno no se acordaba, hermanito. De veras. Cosas que uno ni sabía que había hecho. Y la gente es muy, muy dura para perdonar. Cuando que Dios ya nos perdonó. Y Dios nos dijo, perdonado eres y aceptado, amado y recibido en el reino. Amén. Pero mire, si es difícil a veces que la gente nos perdone, ¿cuántos han batallado para que la gente les perdone? A ver, levante su manita, hermano. A veces hasta allí mismo en la casa. Pero aparte de eso, hay otra situación todavía más difícil. Y es que algunas veces uno mismo no se perdona. Por eso dice la Biblia, dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Y Él ya dijo, perdonado eres. Nosotros tenemos que considerar que el amor cristiano, cuando lo estamos ejerciendo, mi hermano, nos provoca a nosotros una seguridad. ¿Sabe por qué? Porque nos hace tener una relación íntima con Dios. Y cuando tenemos una relación íntima con Dios y tenemos esa seguridad de que Dios ya nos perdonó y que ya Dios nos aceptó, entonces esa persona no tiene ningún problema para andar bien con su hermano. La Biblia de hecho dice, si tu hermano tiene algo en contra tuya, entonces primero ve y arregla las cosas y luego ven y ofrece tu ofrenda al Señor. Amén. Un cristiano que practica el amor crece en la comprensión que tiene la verdad de Dios y disfruta de un corazón confiado en Dios. Cuando usted y yo, mi hermano, hemos entendido que al practicar el amor cristiano vamos a poder comprender de una mejor manera que nuestra vida está en manos de Dios y que en sus manos podemos estar plenamente confiados. Sin embargo, algunas veces nos encontramos con personas que juzgan y juzgan muy severamente. Y la Biblia dice que nosotros no somos jueces de nadie, pero somos muy insensibles ante algunas personas. Solo Dios conoce nuestro corazón. Y Dios, mi hermano, cuando juzgue no lo va a hacer injustamente, ni tampoco lo va a hacer fuera de tiempo, como usted y yo lo hacemos. Juzgamos injustamente y lo hacemos fuera de tiempo. Así que cuando vaya a hacer usted un juicio, acuérdese, no es el tiempo. Y no lo haga injustamente, porque no conocemos todas las circunstancias. Solo Dios conoce todas las circunstancias. Amén. Ok. Un cristiano que ama de verdad tiene un corazón abierto para con todos. No juzga, no condena. ¿Se acuerda de María, la hermana de Lázaro, y Marta? La Biblia dice que cuando Jesús llegó a la casa de ellas, entonces María decidió mejor echarse a los pies del Señor para escuchar sus enseñanzas, mientras que Marta estaba afanando, preparando la comida y arreglando la mesa y esto. Y llegó un momento que le dijo, bueno, María, pues ¿qué tienes tú? Y tú, Señor, ¿por qué no le dices que me ayude? Y el Señor tranquilamente le dijo, mija, esta ha escogido la mejor parte. Marta juzgando, injustamente y fuera de tiempo. Cuando Pedro negó al Señor 3 veces, Pedro se arrepintió, le dolió en su corazón y pidió perdón. Y cuando Jesús resucitó, a la primera persona que le mandó un mensaje fue a Pedro.
Mi hermano, usted y yo no podemos juzgar ni condenar a los demás. Al contrario, tenemos que amarles exactamente como Dios nos ha amado a nosotros. El diablo es quien acusa para robarnos la confianza que debemos de tener en Cristo. El diablo es el que dice, no, Dios no te ha perdonado. Y el diablo es el que nos saca todas las cosas que hemos hecho en el pasado. Pero si usted y yo practicamos el amor cristiano, eso va a traer seguridad a nuestros corazones de que hemos sido perdonados. Amén. No debemos de tratar con liviandad, o sea, a la ligera, el pecado en un hermano, porque me queda claro que cometemos pecados. Pero tampoco debemos irnos al extremo de que por un pecadito ya lo condenamos y ya, hermano, lo mandamos al infierno. Y nosotros no somos quienes. Amén. Número 2, oración contestada. Dígalo conmigo, oración contestada. Dice el versículo 21-22, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El amor hacia los hermanos, el amor que usted y yo tenemos que tener hacia nuestros hermanos, produce en nosotros confianza en Dios, y la confianza en Dios nos da a usted y a mí el valor para pedir lo que necesitamos. Fíjese bien, y se me olvidó agregarle aquí, el amor que usted y yo le tenemos a los hermanos produce confianza de nosotros en Dios. Y la confianza en Dios nos da a usted y a mí el valor y la sabiduría para pedir lo que necesitamos. Y dice el versículo 22, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. A mí me gusta cuando en los programas de televisión los predicadores de la prosperidad dicen, es que tú pide y vas a recibir, porque es promesa que lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Cristo, Él lo iba a hacer. Sí, pero hay que considerar lo que dice antes o lo que dice después. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Eso es lo que ya no nos gustó. Cuando usted y yo tenemos el amor cristiano y lo podemos dar a nuestros hermanos, eso nos produce una confianza en Dios, y esa confianza en Dios provoca en nosotros el valor y la sabiduría para pedir lo que necesitamos, no lo que se nos antoja. Amén. No quiere decir que usted y yo, mi hermano, vamos a ir a Dios para que Él conceda cualquier clase de petición que nosotros tenemos. Significa que el amor hacia los hermanos comprueba que estamos viviendo en la voluntad de Dios. Y cuando vivimos en la voluntad de Dios, agradando al Padre, entonces Él no tiene ningún empacho, perdóneme la expresión, en contestarle su oración. Cuando un hijo es obediente y es entendido de lo que pasa en el hogar, en la familia, y pide algo, ¿se le niega? No. Pero cuando el otro, que es rebelde, contumaz y testarudo, pide algo, ¿qué le dice usted? No, mijito, primero necesitas arreglar tu cuarto, que es un mugrero. ¿Verdad que sí? Se le demanda más al que no es obediente. El que es obediente, mi hermano, ni se le demanda. Al contrario, el que es obediente cuando pide, ¿nomás quieres eso? Sí, nomás. Imagínate un hijo rebelde, mal portado, y llega y te dice, papi, bésame el carro, voy a salir con unos amigos. ¿Estás loco? No se lo presta. ¿Está de acuerdo? Sí me estoy explicando lo que quiero decirle. Cuando uno, entonces, expresa el amor de Dios hacia los hermanos, es una prueba, y uno comprueba que está viviendo en la voluntad de Dios. Y cuando estamos viviendo en la voluntad de Dios, entonces podemos estar seguros que Dios va a contestar nuestras oraciones.
Dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjese bien, no lo busque, yo se lo voy a leer. Romanos 13, 8 y 10 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Usted quiere cumplir con Dios, usted quiere llenar las expectativas de Dios, usted quiere estar bien con Dios, ame a su hermano. No necesita venir a la oración a las 5 de la mañana. No necesita saberse la Biblia de tapa a tapa. No necesita tener los grandes dones y talentos y estar en este ministerio y en el otro ministerio. Usted ama a su hermano y usted está cumpliendo con Dios. Y usted cumple con Dios y pide a Dios algo y el Señor no tiene ningún problema en dárselo. Así de fácil. El problema es que nos la complicamos nosotros. ¿Sabe cuándo? Cuando retenemos el amor de Dios que ya nos dio a nosotros para con los demás. Es que no se lo merece, pastor, y tú sí. Es que usted no lo conoce, tampoco a ti. Es que usted no sabe, ni quiero. ¿Sí me está captando? Nuestros problemas radican en que estamos reteniendo el amor de Dios para nosotros nada más. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra. ¿Cuántos aman al Señor? Mire, un secreto de la oración contestada es la obediencia. Y el secreto de la obediencia, ¿qué cree? Es el amor. Ahí le va otra vez. Un secreto de la oración contestada es la obediencia. Usted obedece, Dios le contesta su oración. El secreto de la obediencia, ¿sabe cuál es? El amor. No hay complicación. Usted y yo no lo complicamos mucho, hermano. Si permanecéis en mí, Juan 15, 7 y 10 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esos predicadores de la prosperidad que me desmenucen y que me enseñen bien estos versículos. No, es que tú pide al Padre en el nombre de Cristo. Es promesa que tú pidas y es más, pide y te dará las naciones. Así dice la Escritura. Sí, mi hermano, nada más que esa promesa es exclusivamente para el pueblo de Israel. Para que la prediquemos bien de una vez. Amén. Ahora pide todo lo que quieras, pero guarda sus mandamientos. Mira, no más uno. Ama a tu hermano. ¿Es posible guardar los mandamientos de Dios con temor y obligación en vez de hacerlo con un espíritu de amor? Hay gente que guarda los mandamientos de Dios, pero lo hace por temor y lo hace por obligación y dejan de lado el amor. Y hay gentes que guardan los mandamientos y que hacen esto y que hacen aquello, pero no lo hacen con la actitud correcta, no lo hacen con el espíritu de amor que tenemos que hacerlo. Un cristiano debe guardar los mandamientos de Dios porque eso le agrada a Dios. Lo debe de hacer para agradar a Dios. Y cuando se da cuenta un cristiano que agrada a Dios, entonces entiende que Dios no tiene ningún problema en agradar a su hijo. Un cristiano que agrada a Dios se va a dar cuenta bien tempranito que Dios no tiene ningún problema en agradar a ese hijo. Salmo 37:4, no lo busque, tome la nota nada más, dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. El deleitarse en Dios tiene más que ver
más allá de venir aquí a la iglesia y gozarnos y levantar las manos y brincar y etcétera. No, tiene que ver con una íntima comunión, una relación personal constante las 24 horas del día con Dios. Y entonces cuando usted y yo nos deleitamos en Dios, dice que Él concede las peticiones de nuestra boca. Amén. No, amén. De nuestro corazón. Amén. Mire, usted sabe que algunas veces sus hijos, y es bien sencillo entenderlo, ¿cuántas veces se ha encontrado usted con una situación en que su hijo quiere un juguete X, ¿verdad? Y el chiquillo quiere ese juguete, pero no se lo ha pedido usted, porque el chiquillo salió inteligente como usted. Y antes de pedírselo, usted mira que el chiquillo empieza a portarse diferente, empieza a cooperar con las tareas del hogar, empieza a tener con usted una actitud muy diferente. ¿Por qué? Porque quiere algo y quiere agradarle a usted para que usted, sin que Él le pida, le dé lo que hay en su corazón. Así es Dios. Mire, Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes siendo malos, así les dijo a la gente, les dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más mi Padre que está en los cielos no les van a dar todo lo que ustedes pidan. Amén. Nosotros tenemos que deleitarnos en esa relación íntima y personal con Dios. Dicen amén. Cuando nuestro deleite está en el amor de Dios, nuestros deseos estarán dentro de la voluntad de Dios. Si yo me deleito con Dios, si yo me alegro con Dios, si yo tengo esa íntima y esa relación personal con Dios, entonces mis deseos, mis anhelos, mis sueños, ¿qué cree? Encajan muy bien dentro de la voluntad de Dios, no están afuera. Porque algunas veces queremos meter nuestros deseos, nuestras peticiones, nuestros anhelos, queremos meterlas dentro de la voluntad de Dios. No. Primero tenemos que entrar nosotros a la voluntad de Dios. Y cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, nos vamos dando cuenta de que esos anhelos de Dios son nuestros anhelos. Y los que traíamos, ¿quién sabe, mi hermano? Porque tenemos una perspectiva diferente. Número 3, para terminar, 23 y 24 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mire, Jesús dijo que el más grande mandamiento ¿cuál era el más grande mandamiento según nuestro Señor Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Amén. Con toda tu alma, mente, etc. Y el segundo mandamiento, ¿cuál era? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pero hay otro mandamiento que de repente nosotros los cristianos no nos hemos dado cuenta o no hemos reparado en él. Hay otro mandamiento que abarca tanto a Dios como al hombre. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento es amar al prójimo. Pero hay un tercer mandamiento que le abarca a Dios y abarca al ser humano. Y dice el versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha dado. Amén. El amor involucra amar a Dios y amar a los demás. Porque mire, algunas veces somos muy buenos para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras mentes. Y el mundo, allá que se las arreglen ellos solos. Y algunas personas son muy buenas para amar al mundo. Ahí tienes a la Madre Teresa de Calcuta. Pero su amor a Dios estaba muy lejano, mi hermanito. Muy lejano. Y como dice el Gober Precioso, y se lo firmo, porque no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe en Jesucristo. Y después de esa fe
vienen las obras. Aquí la situación es que nosotros tenemos que amar tanto a Dios como a nuestro prójimo. No podemos separar esas dos cosas. La fe en Dios y el amor a los hermanos, ¿qué cree? Son las dos caras de la moneda. ¿Se ha dado cuenta que una moneda tiene su valor no por el sello propio, sino también por el otro lado? La fe en Dios y el amor a los hermanos son los dos lados de la cara de la moneda del cristiano. No podemos separarlo, mi hermano. Usted y yo tenemos que tener tanto fe en Dios como amor para nuestros hermanos. Y mire, le voy a decir esto con mucho respeto. Es fácil que usted y yo pongamos énfasis en la doctrina correcta y descuidar el amor. Y por otro lado, algunos dicen que la doctrina no es importante y que nuestra prioridad más importante es el amor. Hay personas que dicen, no, es que la doctrina no importa tanto, sino el amor. Y hay otros que dicen, no, es que lo importante es la doctrina, porque la doctrina te lleva al amor. Y hay un debate impresionante, mi hermano, entre grupos religiosos, entre cristianos, entre iglesias, que unos dicen, es que es más importante esto que esto. Y los otros dicen, no, es que es más importante lo otro que aquello. Pero para usted y para mí tenemos que entender que tanto la doctrina como el amor son importantes, no los podemos desligar, no los podemos separar. Ayer me encontré con una noticia que dice, el 85% de las iglesias en los Estados Unidos está siendo pastoreada por pastores, por personas que no están capacitadas adecuadamente. El 85% de las iglesias aquí en los Estados Unidos están siendo pastoreadas por personas que no estamos capacitados adecuadamente. Y precisamente por eso tenemos muchos problemas en cuanto a la doctrina. Porque algunos dicen una cosa y otros dicen otra cosa y nos basamos solamente a nuestras experiencias. Y estamos tan equivocados. Unos dicen, si tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Y otros dicen, no, si tú ya hablas en lenguas, tienes el Espíritu Santo y haz lo que tú quieras. La doctrina, la fe y el amor no la podemos separar, mi hermano. El problema que tenemos en la iglesia hoy en día es que ni nos enfocamos en realmente la doctrina de Dios, en la fe, en las enseñanzas verdaderas de la palabra de Dios, y por otro lado tampoco nos enfocamos en amarnos unos a otros como Dios nos ha amado. Y por eso la iglesia de hoy en día estamos muy lejos de ser lo que Dios quiere que sea. ¿Será tal vez por eso que ya lleva 2000 años en que prometió venir por nosotros y no viene? A lo mejor, yo creo. Porque ni por un lado cumplimos, ni por el otro lado cumplimos. Y cuando nos conviene nos queremos hacer de este lado, o cuando nos conviene nos queremos hacer del otro lado. Y si no sé de la palabra de Dios, entonces no, es que el amor. Y cuando sé mucho de la palabra, es que la palabra dice, no, mi hermano, tenemos que tener un balance. Dios es un Dios de orden. Pero usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que vivir enfocados en esos dos aspectos. Tanto en el amor hacia nuestro prójimo, pero eso no va a suceder si nuestra fe no está puesta en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Cuando una persona es justificada por la fe, debe entender y debe saber que fue el amor de Dios lo que hizo posible eso. Permanecer en Cristo es la experiencia que un creyente debe de tener para que lo lleve a tener su confianza en Dios y sus oraciones contestadas. Amén. Permanecer depende del hecho de obedecer la palabra de Dios. El amor cristiano no se fabrica ni se inventa cuando usted y yo lo necesitamos.
Romanos 5, no lo busque, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y concluyo, mire, este estudio de amor o muerte. Hablamos de 4 niveles. Número 1, un hombre que asesina pertenece al diablo. 2, un hombre que odia pertenece al mundo. 3, un hombre que es indiferente vive para la carne. Y 4, la única manera de vivir en el nivel que Dios quiere es el amor cristiano, el amor de Dios en usted y en mí. Está comprobado por un médico que hizo un estudio hace algunos años. Está comprobadito que cuando un niño desde pequeño se le da amor, se le da atención, se le dan cuidados, entonces se desarrolla mucho mejor en todos los sentidos, tanto física como emocionalmente. Cuando un niño carece de amor, de cuidados y de atención, es más propenso a enfermedades y es más lento en desarrollar sus capacidades intelectuales. Eso está comprobado, mi hermano. Así que en conclusión, aún en el sentido físico, el amor es la atmósfera de la vida y del crecimiento. Y eso es todavía mucho más real en la esfera espiritual. Si usted y yo no nos estamos dando ese amor de Dios, entonces tarde que temprano nos vamos a ver en muchos problemas. Si yo estoy dentro de la voluntad de Dios, si yo ya entendí que era un vil pecador, camino al infierno, pero Dios tuvo misericordia de mí, me rescató, me salvó, y entonces el amor de Dios está en mí, entonces eso tiene que provocarme a mí amar a mis semejantes con todo mi corazón, amar a mi prójimo con todo mi corazón. Pero yo no voy a poder amar a mi prójimo con todo mi corazón si no tengo una relación íntima y personal con Dios. Y no puedo tener una relación íntima, estrecha y personal con Dios si yo no conozco su palabra. Amén. Por eso es que le animamos siempre en esta iglesia que usted escudriñe la palabra de Dios, que usted estudie la palabra de Dios, que aprenda la palabra de Dios. Por eso estamos preocupados de decirle las cosas tal y como son. No queremos embetunarle nada, sino decirle la palabra de Dios. Aquí no hay profetas, no hay apóstoles, no hay visiones, no hay sueños. Esto es suficiente, la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios logra hacer eco en mi corazón, en mi vida, en la vida suya, créalo, mi hermanito, el amor solito sale, sin forzarlo, mi hermano. Dice amén.